te atreves a tomar una decisión así, Habla ya. ¿Qué fue lo que le pasó a Antonio? Yo ya llevo horas aguantándome la rabia que siento. Pero llegué hasta aquí. Masacre fatal. Desaparece la familia Palmer. ¿Cuándo vas a terminar con ese noviazgo? Dentro de poco. Patricia jamás desayuna tanto. Ella solamente come yogur y cereal. Bueno, pero es que ahora tiene que comer por dos, ¿no? Y Disfrútalo, mi amor. Yo me voy con ella. Y no me vuelves a ver nunca más. ¡Chantaje! Eso es lo que estás haciendo conmigo, Reinaldo. No te estoy chantajeando, te estoy avisando que si Patricia se va de esta casa, me voy con ella. Eso es. ¿Y sabes cómo va a ser el futuro de nuestra hija? Negro. Bien negro. No me interesa el color del futuro de nuestra hija. Me quiero ir con ella. Quiero estar con ella, punto. Toda la culpa va a ser tuya, Reinaldo. El padre camarada, el padre amigo, que nunca responsabiliza a su hija de nada. ¿Ah? ¿Cómo va a enfrentar el mundo, Ay, hablando de enfrentamiento, tengo un juego de voleibol y estoy súper atrasado, así que con permiso... Rosario Flores, quédate ahí parado. Pero es que no puedo, las chicas deben estar histéricas. Y si no aparezco... ¡Ay, pero qué infierno! Patricia y ese maldito partido de voleibol. No puedo resolverlo todo al mismo tiempo, no puedo. Uno por uno, cada pollito en su caja. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tranquila, tranquila. Tú preocupado por un juego de voleibol mientras nuestra hija tiene un problema bastante grave. Rosario, vete al juego. Sí, señor. No, Rosario, no te muevas. No, señora. Reinaldo, no te engañes. Si Antonio no quiere ese hijo y Patricia se va a quedar en esta casa, la pregunta que debe ser formulada es... ¿quién va a mantener a ese niño problema? ¿De veras? ¿De veras estás esperando que yo te responda esa pregunta? No, Reinaldo, no. No estarás insinuando que yo voy a mantener al hijo de un vividor mentiroso y nieto de esa cosa. A ver, voy a ser muy claro y muy objetivo. Y muy rápido, por favor. No me voy a ir al restaurante y me voy a quedar preocupado por lo que le vaya a pasar a mi hija Patricia en esta casa porque sé muy bien de lo que eres capaz cuando yo no estoy aquí. ¿Qué exageración yo? Necesito que me prometas algo. Cuando lo promete, ella lo promete. Prométeme que no vas a hacer nada mientras yo esté en el restaurante. Y Patricia va a estar aquí en su casa, tranquila. ¡Ay, Dios mío! ¡El juego de voleibol! ¡Rosario, estamos súper retrasados! Ve a buscar mi bolsa, Prométemelo, Teresa Cristina, Ay, Dios mío, yo aparte de todo soy la madrina. ¿Por qué no me avisaste, idiota? Eres un imbécil. Imagínate tú, yo soy la más importante. Pero si llevo 100 años tratando de decírselo. Está bien, no necesito que me prometas nada, ¿ven? ¡Ay, suéltame, Reinaldo! Yo me voy a encargar de que no llegues tarde a tu juego. ¡No, ayúdame! ¡Ay, qué haces! ¡Ay, Tranquila. Ya, Teresa Cristina, ya. A ver, Patricia va a dormir en su cuarto de su casa y mucho cuidado con hacer cualquier cosa en contra de ella. ¿De acuerdo? ¿Yo? Sí, tú. Y se van tranquilos y disfrutan su juego de locas. Adiós. Vamos, adiós. ¡Recto! ¡Recto! Patricia, tú no te mueves de aquí. Aquí te quedas. Quédate tranquilo, papá. Yo puedo buscar dónde quedarme sin tener que regresar a la posada. Mi amor, tú no tienes que buscar ningún lugar donde vivir. Tú tienes una casa, una familia. Creo que lo único que tengo es un padre maravilloso. Tú, papá, tú eres la familia y el hogar que yo tengo. Ya, mi amor, ya tranquila. Tu madre va a terminar cediendo. La conozco. Papá. Sí. ¿Por qué sigues con ella? ¿Cómo? Yo no sé cómo decir esto, pero es la verdad. Yo no la soporto. Mi amor, hay que ser paciente. Yo sé que es muy difícil, pero no todos somos iguales, ¿sí? Sí, pero por lo menos debemos tener un sentido del respeto. ¿Cómo soportas tanto, papá? Dime algo. ¿Tú la sigues amando?
Papá, no te quedas con ella por mí, ¿verdad? Porque si es así, no debes hacerlo. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Oye, los uniformes de las fortachonas están bárbaros. Ay, gracias. Qué bueno que te gustaron. Yo me divertí muchísimo diseñándolos. Hola, prima. Discúlpame, tuve que pasar a Fin Estampa por los regalos. Los regalos, yo pasé por ellos. Yo los traje. ¿Y por qué no me dijiste, Esther? Gracias, muchas gracias por eso. Bájale un poquito al estrés, por favor. ¿No vas a empezar ahorita? No, yo lo sé, pero me Oigan, hubieras dicho- escuchen, ninguno de los dos ha visto a Ro o a Teresa Cristina porque no han llegado. Yo no. No, yo no he visto. A ver, Sol, ¿cómo es posible que justamente en este momento en que tu sueño se va a ver realizado, tienes miedo? No sé, madrina, no sé, pero es que no puedo. El miedo es más fuerte que yo. Claro que puedes, mi amor, claro que puedes. Simplemente tienes que poner tu corazón en ello. Sol, por el amor de Dios, no puedes dejar que el miedo te venza. Tú tienes que enfrentar la vida con coraje, con fuerza. Tienes que agarrar el toro por los cuernos, porque si no te vas a arrepentir el resto de tu vida. Créeme, te lo digo por experiencia. Primero, enfrenta las cosas y luego deja el miedo para después. No te vas a arrepentir. Mira, todo está listo, preparado para ti. Así que lo único que tienes que hacer es decidirte. ¿Vas a cantar? ¿Sí o no? Vamos. Anótalo, baby, anótalo. Solo necesito de una semana para dejar a esa nueva rica en la calle. Es que no le voy a dejar ni un centavo para que compre un plátano. Iris, demasiada confianza no es buena señal. Esa mujer parece inteligente. ¿Inteligente, cachorrito? ¿Inteligente? Si esa mujer hubiera sido inteligente, no se hubiera pasado la vida pintando paredes y arreglando lavadoras, ¿no te parece? Más bien se hubiera convertido en alguien, vamos a estar claros. ¿Te citó para la entrevista? Sí, pero aún no le he contestado. No me quiero ver como muy desesperada, ¿me entiendes? ¿Y si no te da el empleo? Me lo dará. Créeme que me lo dará. Me voy a convertir en su empleada. Griselda será mi patrona. Por supuesto, no por mucho tiempo. Buenos días, amigos y amigas. Vengan, acérquense. Vamos a comenzar. Bienvenidos al juego del siglo. Entre los fortachones y las fortachonas. ¡Aplausos! Bueno, y de aquel lado tenemos, liderados por su capitán, el famoso Fernando, a los fortachones. Y de aquel lado, sin su capitán, el expresivo Rosario Flores, las fortachonas. ¡Aplausos! Bueno, ya. Y ahora, antes de comenzar el juego, vamos a dar paso a un nuevo talento musical. Ella hace su debut en este escenario precisamente. Con ustedes, un fuerte aplauso para recibir a Sol. ¡Vamos, Sol! ¡Tú puedes! ¡Sube! Mueve las caderas y canta como nunca. ¡Vamos! ¡DJ! ¡Contado! Hola, yo soy Sol y quiero que canten y se muevan hasta el suelo.
¿Qué es eso? Ay, Manuel, es la emoción de ver a nuestra niña triunfando. Mírala nada más, qué bonito lo hace. Claro, es la artista de la familia. Cuidado, comadre. Cuidado con él, ¿eh? Abre bien los ojos. Y te felicito, porque mi ahijada está fenomenal. ¡Lo logré, mamá! ¡Soy una estrella! ¡Ay, qué maravilla, mi amor! Madrina, gracias. Fuiste tú la que me dio ánimos. Ay, yo solo te di un empujoncito. Papá, ¿y qué piensas? ¿Que si me gustó? ¿Que si me gustó? Si yo ya estoy pensando lo que voy a cobrar en el primer show. Hay que ver qué patán eres, ¿no, Manuel? Pensando en los intereses en vez de felicitar a tu hija, ¿no? No lo provoques, no lo provoques. ¿Qué? Bueno, señoras, otra vez, otro fuerte aplauso para Sol. Que hizo tremendo debut en este escenario. Te deseamos lo mejor. Bueno, ahora, señores, antes de comenzar el juego, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, en especial a Finestampa. Gracias por su apoyo a Juan Pablo y Esther, que van a subir al escenario ahora a decir unas palabras. ¡Aplauso, aplauso! ¿Vas a subir? ¿Nosotros siempre hemos hecho todo juntos? Sí, Esther, pero eso era antes. ¿Subes tú o subo yo? ¿Subes o yo me quedo? Una de dos. Pero juntos, ni pensar. Voy yo. ¡Aplauso! Muchas gracias, Iván. Bueno, espero que todo el mundo la esté pasando muy bien. Yo quiero agradecer en nombre de Finestampa la oportunidad de participar en este evento tan colorido, al igual que nuestras colecciones. Como bien saben todos ustedes, esta es nuestra colección de verano. Nunca hubo un verano igual. Así que como pueden ver allá, el equipo de las fortachonas lo están luciendo. Mucha suerte para todos los equipos y que empiece el juego. También queremos agradecer a nuestro otro patrocinador, la madrina de los fortachones, Griselda Carrasco. Que va a subir a decir unas palabras, venga. Ay, no puedo creer que hayamos llegado. ¿Cómo Reinaldo se atreve a defender lo indefendible? No tenía ningún derecho. Por eso es que nuestro matrimonio está como está. ¡Ay! ¿Qué pasó, mi hija Osiris? El pueblo lo ovaciona. ¿A quién? ¡Shh! Ovacionan a la bigotuda, a la madre del sinvergüenza que dejó embarazada a mi hija. ¡Ay! La proclaman a ella, no es justo, no es...